¿Cómo son los hospitales para extranjeros en Cuba? Las especialidades de Muy difícil y raro de ver. una cartera de servicios completa. A estos lugares no entra todo el mundo. Una maravilla, yo les digo a ustedes, un paraíso ahí, debe dar gusto atenderse. Posibilidad de elegir sus preferencias alimenticias. Quiero que vean la comida de una embarazada. Aquí en la sala de perinatales del hospital. Hoy les quiero mostrar algo que es muy difícil y raro de ver. ¿Cómo son los hospitales para extranjeros en Cuba? Miren este video que se van a asombrar. Bienvenidos al Centro Internacional de Salud, La Pradera. Lo recibimos en una atmósfera de tranquilidad y salud. Estamos ubicados en uno de los principales enclaves turísticos y residenciales del oeste de la capital cubana. Turístico y residencial. Yo les confieso que yo no sé ni dónde está este lugar. Me voy a enterar ahora con ustedes. Clima tropical y una vegetación endémica que invita al reposo. La Pradera es un centro de salud de la comercializadora de servicios médicos cubanos. Brindamos programas de rehabilitación integral y personalizada en las especialidades de neurología, ortopedia, traumatología, reumatología, cardiovascular, logopedia y foniatría. De la mano de especialistas y profesionales de experiencia, desarrollamos actividades intensivas para que usted gane en calidad de vida. Yo no dudo que los mejores médicos de Cuba realmente estén ahí. Y por eso sea que muchos extranjeros que van a Cuba y se atienden en este tipo de hospitales dicen que la salud pública, porque utilizan la salud pública, cubana, es de las mejores de América. Seguramente lo dicen por eso, porque van a lugares como este y se atienden con los mejores médicos de Cuba, que repito, no dudo que estén ahí. Preocupación permanente por el paciente, con un calor humano que ayuda mucho a la rehabilitación, porque las personas que presentamos alguna sintomatología siempre requerimos, aparte de la medicina, un apoyo personalizado, un apoyo humano. Una de las metas que se propuso el equipo gestor de La Pradera fue el de proporcionar a sus pacientes una cartera de servicios completa, con técnicas y procedimientos propios de un hospital de referencia. Contamos con un moderno laboratorio de evaluación que nos permite un rápido análisis médico de la composición corporal y situación cardiovascular del paciente, así como la evaluación y tratamiento de los trastornos de la postura, el equilibrio y la marcha con la tecnología. Yo les he dejado toda esta parte para que ustedes vean cómo es eso por dentro, pero no se piensen que la salud pública en Cuba es así. No. Estos son los hospitales para los extranjeros. Estos son los hospitales que se pagan. ¿Y por qué les digo que esto es difícil verlo en Cuba y que no todo el mundo conoce esto? Porque a estos lugares no entran los cubanos. A estos lugares no entra todo el mundo. Más actualizada. Somos una numerosa familia de profesionales de todas las edades que tiene por objetivo que pacientes y turistas se sientan como en casa. Cuba para rehabilitarme es lo ideal. Y la pradera es un lugar verde con muchas plantas, es algo maravilloso. Más de 15 años de trabajo en la rehabilitación pediátrica. Escuta son, ¿ves? Escuta. Y... Brindamos otros programas integrales de forma ambulatoria y a través de la hospitalización. Chequeos médicos, reducción del peso corporal, tratamiento oncológico y de hemodiálisis. En La Pradera
También desarrollamos programas de bienestar y calidad de vida para asegurarle una estancia placentera. Disponemos de 4 residencias y 150 habitaciones climatizadas, con todos los requerimientos que exigen los estándares internacionales. Ofertamos hospedaje acorde con requerimientos médicos y para todas las exigencias. Otros servicios hoteleros completan nuestra oferta: peluquería y barbería, tiendas. Bueno, corté el video aquí porque tiene una música que puede dar problemas de derecho de autor y no quiero tener que cortarle ningún pedazo a este video una vez que esté editado ya. ¡Qué lugar más interesante! Ahí da gusto ir a recibir tratamiento médico. Ahí de verdad se cura uno en esas condiciones. En La Pradera. Dime dónde se encuentra el Centro Médico La Pradera. Es una especie de hospital donde se atienden pacientes. Está en Cuba. El Centro Médico La Pradera, conocido oficialmente como Centro Internacional de Salud La Pradera, es una institución hospitalaria ubicada en Cuba. Se encuentra al oeste de La Habana, específicamente en calle 230, entre 15A y 17, en el barrio Siboney, municipio Playa. Es un centro reconocido por combinar servicios médicos especializados, principalmente en rehabilitación física y programas de salud internacionales, con facilidades hoteleras para pacientes y acompañantes. Fue inaugurado en 1996 y está rodeado de un entorno natural, a unos 15 kilómetros del centro de La Habana y a 25 kilómetros del Aeropuerto Internacional José Martí. Una maravilla, yo les digo a ustedes, un paraíso. Ahí debe dar gusto atenderse, seguramente. Esto no tiene nada que ver con el tipo de salud que recibe el cubano de a pie, con los hospitales donde va el cubano cuando se enferma y se tiene que atender. Nada parecido a esto. Quiero que vean otro pequeño videito, un fragmento más cortico todavía, y este es de un lugar que seguramente sí muchos conocen. La Pradera ni yo mismo sabía que existía. ¿Para qué les voy a decir otras cosas? Bueno, saben que en Cuba todo es un secretismo que poco a poco ya va saliendo todo a la luz, gracias a las redes sociales. La Clínica Central Cira García brinda servicios especializados con las comodidades y el confort que caracterizan a las modernas instituciones médicas de su tipo. Para ello, posee habitaciones privadas y suites que disponen de cama electrónica para paciente con posibilidades de oxígeno directo y aspiración central, cama para acompañante, baño con sistema de agua fría y caliente, televisión por satélite, caja de seguridad de valores, intercomunicación con la enfermería y comunicación internacional. Desde la llegada a la clínica, el departamento dietético le ofrece a pacientes y acompañantes la posibilidad de elegir sus preferencias alimenticias con la finalidad de confeccionarle sus platos diariamente. La carta del menú se elige desde el día anterior para el siguiente sin costo. O sea que tú puedes elegir lo que tú vas a comer y te lo confeccionan según tu gusto. Miren, miren ustedes. Ya sé lo que están pensando. Estos son videos viejos. Son spots publicitarios un poco largos, ¿eh? Son videos publicitarios largos, larguitos. Este dura 2 minutos y pico. Pero miren qué interesante, miren qué interesante. Yo sé que me están viendo muchas personas que viven fuera de Cuba y sé que me ven muchos cubanos también. Algunos de Cuba y otros que viven fuera de Cuba. Yo se lo puedo decir, miren qué interesante. Porque no es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros nunca habíamos visto un centro de estos por dentro. Jamás. Esto es secretismo puro. Puro secretismo. Y como los que trabajan ahí cobran un poquito más, a veces ni siquiera hablan de las condiciones de trabajo que tienen y de cómo son estas cosas por dentro, para no perder su trabajo. Vamos a seguir. Adicional. Y en caso de que el médico de cabecera decida una dieta especial, se coordinará con el referido departamento. Una variada oferta puede disfrutarse en la cafetería de la clínica, donde un ambiente acogedor caracteriza el lugar. Tanto pacientes hospitalizados como acompañantes podrán solicitar el servicio habitación en cualquier momento del día. Otro de los servicios es la lavandería. Las prendas de vestir se recepcionan diariamente, con excepción del domingo, y son entregadas en tan solo 24 horas.
Si el paciente lo desea, la clínica puede encargarse de sus transfers in-out en confortables vehículos. Contamos con ambulancias de cuidados normales e intensivos, microbuses y autos. De ser necesario prolongar la estadía del paciente más del tiempo estipulado. Tienen de todo. Por ahí hay un eslogan que dice que la salud en Cuba es gratis pero cuesta. Y ponían en los hospitales y todo cuánto costaba una transfusión de sangre, que no hay sangre. De hecho, no hay sangre. La gente tiene que conseguir las donaciones de sangre a través de las redes sociales. Esto lo sabe todo el mundo. Ponían los precios de una consulta médica y ponían todas esas cosas que se costean con el presupuesto del Estado, ¿no? Recuerden que en Cuba siempre se ha pagado un salario miserable para, en teoría, mantener todo este tipo de gratuidades. Le decían que nada es gratis en la vida. Bien, cuando usted recibe algo de gratis es porque otra persona está pagando por eso que usted está recibiendo gratis. Miren, qué interesante. Como hay de todo en estos hospitales para extranjeros. Aquí no falta el oxígeno, aquí no se va la corriente, aquí hay ambulancias, aquí están las medicinas que hacen falta, aquí hay comida. Más adelante vamos a ver la comida en la salud pública cubana. Les tengo un videíto de eso. Lo van a ver en un minuto. Por las autoridades migratorias cubanas, se les realizarán todos los trámites de prórroga de visado y cambios de clasificación migratoria sin costo adicional alguno. Solo tendrá que pagar los gastos de sellos de este tipo de gestión. La clínica se ocupará de la confirmación o cambio de fecha de los boletos aéreos sin costo adicional alguno, exceptuando las penalidades que puedan exigir las líneas aéreas en caso de cambios de fecha. Todo está muy bien, ellos se hacen cargo de todo esto, usted paga su servicio médico como extranjero que es usted, que gana dólares o euros, y usted recibe una atención maravillosa. No sé si sea igual que en países del primer mundo, no sé si sea igual que la salud en España, ya sea pública o privada, no sé si sea igual que la salud en Estados Unidos. En los tres casos lo dudo que sea igual, pero, o sea, hay un servicio mejor que lo que se le ofrece al cubano de a pie. Se cobra, claramente, se cobra, y el cubano de a pie no lo puede pagar. Yo este fin de semana hice una comparación entre las cosas que en España son normales. Puse solamente 7 cosas. 7 cosas que en España son normales y que en Cuba están prohibidas. Una de ellas era la salud privada. Y puse algunas imágenes que son las que ustedes van a ver en un minuto. Antes de eso les quiero contar una anécdota. Y esto es interesante. Yo tengo un amigo que vive fuera de Cuba. Y él me dijo hace muchos años que él se había ido a atender a Cuba en el Cira García, en este lugar que ustedes acaban de ver. Y él me describió el sitio como un hotel, que aquello parecía un hotel, televisión por cable, lo mismo que ustedes acaban de ver aquí, en este video. Yo me lo imaginaba, pero no es lo mismo imaginárselo que verlo en video, o que vivirlo personalmente. Son tres cosas diferentes. Miren ustedes. Él fue ahí porque le salía más barato que en Estados Unidos, le salía más barato que en México, que él estaba cerca de la frontera con México, pero decidió hacerlo en Cuba. También por asuntos familiares, para ver a la familia cuando saliera de ahí y en fin. Dice que estuvo como una semana aproximadamente y le costó cerca de unos $3,000. Se fue a hacer una operación. No sé cuánto cuesta una operación en sus países, depende del tipo, supongo. Pero ahora quiero que vean cómo están los hospitales en Cuba. Quiero que vean la comida de una embarazada en Cuba. Buen día. Comida de hospital materno en Cuba. El desayuno ha sido pan solo. Los demás días fue con picadillo, pero bueno, hoy fue solito. Me lo acaban de traer. Les advierto desde ya que no hay merienda, solo desayuno, almuerzo y comida. Así que ya veremos qué nos dan en el día de hoy. Y esto ha sido el almuerzo: arroz, tortillas, chícharo y pepino. Y para la comida, arroz, picadillo, chícharo y pan. Y esta fue la comida de todo un día aquí en la sala de perinatales del Hospital Materno Hijas de Galicia, donde debo estar 15 días, ya me dijeron hoy, esperando el próximo cálculo de peso. Así que verán mucho contenido de aquí del hospital. Un besito bien grande. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. ¡Chao! Bueno, lo que acaban de ver, díganme qué opinan de lo que acaban de ver.
¿Cómo es la comida para embarazadas en los hospitales de sus países? Déjenme saber. Ya ustedes han podido ver por qué es que las mujeres no quieren parir en Cuba y no quieren salir embarazadas en Cuba. Tienen sus razones. A ver, que los hombres tampoco queremos tener hijos en Cuba, ¿eh? Vamos a estar claros en eso, porque traer un niño al mundo para que el niño pase trabajo y para también uno pasar más trabajo, no me parece justo. Y no es por egoísmo, es una cuestión de sentido común. Vamos a ver otro video. Aquí fue el almuerzo, nene. Esta es la comida. Mira. Y la abundancia, nene, no te asombra. Mira, pues. Mira, nene. Mira la mesa, nene. Mira para aquello, nene. Mira. Por tu madre. Mira. Mira qué abundancia de comida para un hombre que está enfermo de los pulmones. Mira para esto, hermano. Papilla y picadillo. Una botica. Cuídate, varón. Ay, mamá. ¿Habrá sobrevivido? Bueno. Yo le digo a ustedes, y esa gente trabajando así, con filtraciones de agua, aquello parece una cascada. No. Yo le digo a ustedes que da hasta vergüenza. Pero ahora estando fuera de Cuba, la perspectiva cambia completamente porque el campo de visión se amplía y usted tiene acceso a todo porque el internet es muy rápido. Pinchas un video y se abre al momento. Entonces ahora uno tiene más acceso a la información que además puede comparar. Porque estando en un país diferente uno puede comparar. Vivo y sorpresivo. Yo les voy a dar un consejo, les voy a decir una cosa a la gente que me está viendo desde Cuba o que tiene amigos o familiares en Cuba, como de costumbre. Pero primero, dan ganas de curarse en un hospital con esas condiciones. Definitivamente no. Con la putrefacción que hay ahí, con la pudrición alrededor. Yo he visto videos donde en los hospitales hay hasta cucarachas caminando por las camas de los pacientes. Esto no es mentira, esto lo pueden ver en mi video en el canal principal, que yo lo puse. Qué falta de vergüenza, de verdad. Y mientras enviaban médicos a no sé cuántos países, miren lo que está pasando en los hospitales cubanos. Déjenme decirles que hoy está prohibido grabar dentro de los hospitales y está prohibido sacar fotos. Por esto, para que no se vean estas cosas, para que la realidad no se vea. Yo les digo algo, a las personas que me ven desde Cuba y quienes tienen amigos y familiares en Cuba, cuídense, lleven una dieta sana, hagan ejercicio dentro de sus posibilidades, traten de no enfermarse, traten de no caer en un hospital. Traten de no caer en un hospital, es lo que yo les pido, encarecidamente. Familia, déjenme saber lo que piensan de lo que acaban de ver. Es mucho el secretismo que hay en Cuba y hay cosas que van saliendo a la luz. Y estos videos son precisamente para eso, para que las personas encargadas de este asunto se llenen de vergüenza y le den a nuestro pueblo la atención realmente que merecen. Porque no es fácil cobrar toda la vida un salario miserable para que después los hospitales
de la gente estén en estas condiciones. Bueno, déjenme saber en sus comentarios lo que piensan, compartan este video con sus amigos y familiares, suscríbanse si no lo han hecho aún para que nuestra familia continúe creciendo y así puedan seguir viendo contenidos como este, y dejen un like en este video. Los quiero y nos vemos en aproximadamente 3 días más.